existen relaciones tóxicas, inclusive cuando somos cuidadores, cuando somos cuidadoras. Existe realmente hijas, mujeres que están cuidando, que inclusive están en pareja, están en unión, están casadas y que tristemente se les convierte en toda una pesadilla realmente a la hora de cuidar. Se sobreentiende que cuidar debería de ser algo dentro de todo el sacrificio que conlleva, ¿no? Debería de ser algo pues fácil, ameno también, ¿por qué no decirlo? Constructivo, porque estás apoyando también, ¿no? Estás también, por decirlo de esta forma, dando una lección a la sociedad, ¿no? De que una gran parte de tu tiempo la dedicas a cuidar, o que inclusive te has salido de la sociedad para solamente cuidar de una persona. Generalmente cuando hablamos de cuidar, cuando hablamos de cuidadores, cuando hablamos de demencia, cuando hablamos de Alzheimer, generalmente siempre nos referimos a que dejamos todo para cuidar de un papá o de una mamá. Y es algo admirable, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo lo vamos a cuidar a quienes han sido nuestros padres, ¿no? O nuestra mamá, que fue quien nos parió y quien nos crió. De hecho, yo lo hice muchos años atrás. Pero muchos años atrás, cuando yo empezaba a entrar y a leer también en foros de cuidadores, de cuidadoras, me sorprendía leer también comentarios de hijas, de cuidadoras, que se quejaban de lo desgraciada que se sentían cuidando de su mamá, de lo difícil que la mamá les ponía la situación a ellas, del maltrato que inclusive recibían por parte de su mamá para ellas, de cómo la mamá inclusive les estaba influyendo en su vida personal, privada, de cómo la mamá se las ingenuaba de cualquier manera para siempre obtener la atención para ella. Muchos años atrás, como ya 16, 17 años, cuando yo leía esto, yo pensaba que podía ser un engaño, ¿no? Que podía ser algo para llamar la atención, algo para que la persona que lo estaba narrando o explicando o estaba dando testimonio era para captar atención, ¿no? Para ser el foco de atención en el foro de cuidadores o en la página de cuidadores, ¿no? Pues déjame decirte que lamentablemente y tristemente sí que es cierto de que hay papás y mamás de que en vez de ser agradecidos, independientemente de que tengan demencia, pero en vez de ser agradecidos, en vez de ser cariñosos, en vez de facilitarles la vida al hijo o a la hija que los están o que lo están cuidando, se centran realmente en amargarse la vida a ellos mismos y en amargar la vida a quien los está cuidando. Como digo, yo creía que esto era mentira, que era como hoy en día ocurre, ¿no? En las redes sociales o inclusive aquí también en YouTube, ¿no? A veces surgen videos que el trasfondo de ese video es realmente llamar la atención para conseguir suscriptores o un me gusta, ¿no? Pero lo cierto es que en este tema, dentro del mundo de la demencia, del Alzheimer, de la locura, dentro de este mundo y también del mundo de los cuidadores, porque no podemos separar el enfermo del cuidador, todo va unido. Dentro de este mundo, como les estoy diciendo, y después de tantísimos años dentro del mundo de Alzheimer y de escuchar a miles de familias, a miles de cuidadores, la verdad es que hay que decir que sí, existen papás o mamás que son así, que no facilitan nada que el hijo o la hija los esté cuidando, ¿no? También dentro de los diferentes caracteres, por así decirlo, que puedan tener los papás, tiene muchísimo que ver también los estados emocionales de los papás. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay papás o hay mamás que han tenido unas vidas pues muy duras, durísimas, situaciones que han tenido que afrontar o les ha tocado hacer cosas que quizás no querían o recibieron mucho maltrato o simplemente se sintieron frustrados en su vida o en su juventud o en su madurez porque no consiguieron la carrera que querían o no consiguieron el trabajo que querían o se casaron con quien no querían o tuvieron hijos cuando no querían. Todo esto
si no se trabajó en su momento, si estas situaciones de sentirse mal con uno mismo, con una misma, no se superaron en aquel momento, se fueron acumulando, se fueron somatizando esas emociones y al final de la edad madura, entrando ya en la vejez, entrando también, por qué no decirlo, en esa degeneración física que va teniendo el cuerpo y que también va a traer enfermedades, es donde más se centra este tipo de problemática a la hora de cuidar. Papás, mamás, manipuladores, narcisistas, egoístas, que no les ha importado romper la vida al hijo o a la hija, que no les ha importado quizás criticar al yerno o a la nuera con tal de tener el favor del hijo o de la hija, que incluso a veces hacen ver o han hecho ver que estaban muy malos, muy enfermos, para que el hijo o la hija no salieran de la casa y estuvieran allí. Papás y mamás que nunca han agradecido, que siempre han puesto mala cara, que no han apoyado al hijo, que han reclamado siempre para ellos, ¿no? Y como les digo, esto existe. Yo hoy en día puedo decirlo, es una realidad. Pero más que este video enfocarme en hablar de este tipo de personalidades, y que además con la enfermedad, con la demencia, este tipo de personalidades, pues todos estos rasgos aumentan más todavía, son más grandes todavía, son más acentuados, son más costosos inclusive de manejarlos. Lo más importante de toda esta situación, sin duda, es el hijo o la hija que lo está cuidando. Siempre me refiero a cuidar a la mujer. Es decir, siempre menciono el término mujer o el sexo femenino, porque también es muy cierto que por mucho que pasan los años, por mucho que pasen 2 décadas o 3 décadas del fenómeno de cuidadores de Alzheimer, lo cierto es que siempre es la mujer la que cuida. Siempre hay esa típica frase en la familia o en los hermanos inclusive que tú eres el que estás o tú eres la que estás soltera, tú no tienes hijos o tú no tienes trabajo ahora mismo. Sería más lógico que tú cuidaras porque yo tengo mi casa, mis hijos, mi trabajo, mis problemas, mi marido, mis compromisos. Por eso siempre digo que me refiero siempre a la mujer cuando hablo de cuidadoras. Y dentro de esta problemática, de este tipo de personalidades que hacen que cuidar de alguien con demencia, con Alzheimer, que tienen caracteres muy fuertes y que no han sanado, que de generación para atrás no han sanado, que no han sanado etapas de su vida, que en lugar de refugiarse, por así decirlo, en el amor, se refugiaron en la ira, en la rabia, en la venganza, en el rencor. Y es como si subconscientemente este tipo de personas ya adultas, ya en la vejez y ya además con demencia, con Alzheimer, es como si su subconsciente quisiera, por así decirlo, hacer responsable de todas esas amarguras que la persona ha llevado durante tantos años, de esas frustraciones, y las deposita, por así decirlo, como si fuera una pantalla, se las da al hijo o a la hija. Es decir, que al final logran de que el hijo o la hija realmente se sienta en la obligación, en la responsabilidad, en la moralidad, en el apego inclusive, de cuidarlos porque entienden que su vida fue muy dura. Esto es un grave error. A pesar de que hay personas que a veces dejan sus opiniones y no están de acuerdo y dicen que sea lo que sea el papá o la mamá, debemos de olvidar y lo mejor que se puede hacer es cuidar, ¿no? Pero tristemente, de verdad, lo digo, aunque haya gente que lo dude o como que no le da la importancia, como hace un borrón nuevo y no le des la importancia. Hay muchas vidas que están rotas por haber cuidado muchos años de un papá o de una mamá con estas características. Cuando las emociones de frustración, de rabia, de ira, de venganza, de sentimiento de inferioridad, cuando todas estas emociones no se han trabajado, no se han sanado,
al final se convierten también en otras características que van a formar parte de la persona. Esas características van a ser egoístas, prepotentes, soberbios, manipuladores. Y como les digo, todo esto es un grave problema a la hora de cuidar. Es un grave problema para el hijo o la hija que tiene que cuidar. ¿Y por qué? Porque la misma persona, aunque suene raro, el mismo papá y la misma mamá se han encargado como de formatear, como de trabajar el cerebro del hijo y de la hija para que se crea esa historia de que todo lo que ve en ellos, sus malos caracteres, su grosería, su soberbia, su prepotencia, su egoísmo, su poner mala cara, el no querer a su esposo o el no querer a la mujer de su hijo, esa manipulación, al final, como yo digo, el hijo o la hija que está cuidando se acaba creyendo que eso forma parte de la enfermedad. Y vuelvo a repetirles de que no es así. Es un tema. También en mi canal pueden encontrar 2 o 3 vídeos más que hice sobre este tema. Es un tema que además yo soy partidaria de sacarlo a la luz porque parece que se esconde, es como un estigma también. ¿Cómo voy a hablar de lo desgraciada que me ha hecho mi mamá o mi papá con su comportamiento durante años? ¿Cómo voy a hablar de que he perdido pues poder ser feliz por no haberme dado cuenta de esa manipulación que hacía mi papá o mi mamá, ¿no? Y mucha gente se esconde. Son temas, como les digo, que mucha gente no quiere hablarlo, lo deja todo a las manos de Dios, como dicen. Dios hará, Dios verá, Dios ve mi buena fe y Dios me va a recompensar. También aquí hago un pequeño apunte, que lo he hecho en esos 3 vídeos que hay aquí en este canal, donde tienen prácticamente casi 900 vídeos, donde en esos 3 vídeos yo dije de que esta frase de que Dios recompensa, la verdad que no se cumple. La verdad que a veces estas hijas o hijos, ¿no? Pero principalmente estas hijas que han dedicado tantos años del cuidado, que renunciaron a su vida, al amor, a la libertad, a hacer lo que quisieran, a entrar o a salir, a viajar, a plantearse inclusive irse a vivir a otro lugar, que incluso el dinero lo destinaban para el papá o para la mamá. Lo cierto es que a la hora de la verdad, este tipo de personas que durante tantos años no se dio cuenta de ese tipo de manipulación mental que hace el papá o la mamá, han sido las personas también más desgraciadas a la hora de la verdad. Cuando ese papá o esa mamá se murió, han sido personas que han quedado, como podríamos decir, como con una tara, realmente, una tara mental, porque la depresión es algo que van a llevar durante mucho tiempo, el verse solas, el verse viejas, el verse que no tienen amor, que no tienen pareja, el verse que además no tienen trabajo y ya por la edad, el verse también que esto es el pan nuestro, que además no hay lazos, no hay un feeling fuerte con los hermanos, con el resto de la familia, e incluso que hay familias que te culpabilizan a ti de cómo habías llegado a cuidar, ¿no? Y esto, como les digo, es un tema que se calla, la gente creo que está muy estigmatizada y lo calla, como que le da vergüenza. Como que, bueno, sigo cuidando hasta que Dios se lo quiera llevar y luego haré mi borrón y vuelta a empezar, ¿no? Pero no, yo creo que es un tema que entra dentro también de la problemática de la enfermedad del Alzheimer, que entra dentro de este fenómeno de muchos años ya que se llaman los cuidadores, ¿no? Los cuidadores informales del Alzheimer. Para mí no es justo que si tú has dedicado o has decidido libremente hacer maravillas por tu papá, por tu mamá, que has decidido olvidarte de tu vida, que has decidido ser independiente, es decir, que has ido perdiendo lo que durante muchos años quizás te costó tener, para que tu papá o tu mamá estén bien o puedan llegar a su final o puedan morirse con dignidad. Con dignidad quiere decir bien cuidados, bien atendidos, nunca les faltó nada. Me parece que es un precio muy caro el que pagan muchas mujeres, muchas hijas cuidadoras, que han sido manipuladas. Hay hijas inclusive que se dan cuenta de que son manipuladas, de que llevan años que son manipuladas. Hay hijas que lloran en la soledad. Hay hijas que reconocen que están siendo manipuladas. Hay hijas también que quisieran romper esa cárcel que saben
en la que se encuentran. Y también hay hijas que, como les digo, esa unión de tantos años de vivir solo para y por la mamá ha hecho ver que no vean nada más, que todo lo que les ha ido ocurriendo durante esos años lo encuentran normal, es lo normal, lo que tenía que suceder en la enfermedad. Como les digo, es injusto que ya la enfermedad es cruel, es una enfermedad muy cruel que te roba todo. Y también es muy cruel que de rebote también le robe la vida a la persona que está cuidando. Este tipo de situaciones de relaciones interpersonales entre hijo, entre mamá, entre hija, entre mamá, también está muy influenciado también por los pasados que hayan tenido, tanto la mamá como la hija. Y hay hijas que se sienten con la responsabilidad, con la obligación de que ellas tienen que hacer lo mejor por la mamá, por la mala vida que la mamá tuvo, en lugar de quizás decir por las malas decisiones que mi mamá tuvo, ¿no? Hay hijas que en todo ese proceso se llegaron a creer tantísimo de que es su obligación, de que están en lo correcto, de que además Dios les va a bendecir, que además han sido hijas, han sido amigas, han sido casi el marido de la mamá, han sido el hombre que lleva en la casa, ha sido el que procura traer todo a la casa. Es decir, esa hija se crece y se acaba creyendo de que todas esas desgracias que la mamá tenía en su vida forman parte también de la vida de ella, y ella tiene que hacer por solucionar. Y como les digo, ya bastante cruel es la enfermedad, como para que además existan este tipo de situaciones donde muchas hijas se sienten ahí metidas como en una cárcel, como no saber qué hacer, ¿no? Y también podrían haber unas pocas mujeres en el mundo, pocas hijas, que también yo he conocido, que no les importa haber renunciado a todo, no les importa saber además que el papá, o en este caso la mamá, la ha estado manipulando, que ha sabido, entre comillas, aprovecharse de su buen amor, que sabe y es consciente de que su mamá en muchos momentos quizás le jodió cosas en su vida a ella, le rompió relaciones, la absorbía, la hacía sentir culpable, incluso la hacía sentir como con inferioridad, ¿no? La mamá. Y como digo, hay muchas chicas, muchas hijas, muchas mujeres cuidadoras que son conscientes, pero como les digo, se creó ese vínculo tan tóxico, al mismo tiempo de tóxico, tan grande entre el hijo, entre la hija y entre la mamá, que no les importa. Y también, para ya finalizarles, se tiene que valorar estas situaciones porque uno tiene que aprender a quererse a sí mismo. Tú, como cuidadora y como hija, tienes que aprender a quererte a ti misma. A veces solamente vivimos por y para cuidar. Desde que te levantas hasta que te vas por la noche a la cama, lo más importante es tu mamá, estar con ella, hacerle compañía, limpiarle la baba, darle la comida, cambiarle el pañal, estar ahí sentada en la silla por si se despierta que te vea. Y así pasan días, semanas y meses. Pero también es un llamamiento al subconsciente de todas estas cuidadoras, hijas que se sienten así, que están viviendo esto, que se dan cuenta pero al mismo tiempo como que no, que saben que les da como vergüenza, como pena reconocer que quizás su papá o su mamá de verdad le ha destrozado la vida, pero que entiende que es el papá y la mamá y a pesar de todo tiene que tirar hacia adelante con ellos y los tiene que cuidar, ¿no? Pero hay una lección que todas y todos debemos aprender. Y esa lección es tener también misericordia con uno mismo. Tener también caridad con uno mismo. No te puedes enfocar, no puedes hacer que toda tu vida solamente sea el papá o la mamá, el viejecito o la viejecita. No puedes hacer eso. No puedes dejar morir tu vida. Y no te puedes llegar a creer que lo más importante es tu papá o tu mamá. Lo más importante es tu vida. Y te lo digo así, de frente. Quizás para algunas personas puede ser como descarado decirlo, pero es la verdad. Lo más importante es tu vida. Si tu papá o tu mamá
se equivocaron en la vida, tomaron malas decisiones, son la consecuencia, son el resultado de esas malas decisiones que han podido ser a nivel de matrimonios, de parejas, o de haber o no haber tenido hijos, a nivel de dinero, a nivel de problemas familiares. Tú no tuviste la culpa, tú no tienes por qué llevar ese peso, no tienes por qué hacerte responsable con ese peso, porque hay hijas que se creen que llevar ese peso, hacerse responsable de ese dolor que lleva, por ejemplo, la mamá, le va a hacer un bien a la mamá. Y no es así. No es así. Uno tiene que aprender también a entender que mientras estás cuidando, tienes que dar amor, tienes que cuidar con respeto, con consideración, tienes que hacer todo lo buenamente que puedas, pero sin olvidarte en todo ese proceso de tu camino. Porque el precio que luego vas a pagar cuando esta historia se acabe, aunque suene duro, pero es una realidad. Y por eso es el cuarto vídeo que hago, porque como digo, esto se calla porque da vergüenza, da pena, y porque dicen, sea como sea, era mi papá, mi mamá y tengo que hacerlo. Y no importa el destrozo que han causado a nivel emocional. Y estos daños emocionales que muchos hijos o hijas llevan a sus espaldas y sobre todo en su mente a largo plazo, también les va a afectar a ellos. Me gustaría terminar con esta reflexión que yo la dejé aquí también en el canal, no sé si la habrán leído muchas personas, pero me gustaría que prestaran atención a esto, ¿no? Cuidar como única prioridad a la mamá cuando se está en pareja, cuando se está en matrimonio, es la antesala al fin de la relación si no se toman medidas. El fenómeno de mujeres cuidadoras que son dependientes emocionalmente de sus madres y que no priorizan a sus parejas puede tener varias implicaciones tanto para ellas como para sus relaciones. Este tipo de dinámica se da cuando la mujer sigue buscando la validación y apoyo emocional en su madre en lugar de en su pareja, lo que puede generar una relación desigual y poco saludable. Características del comportamiento. 1. Dependencia emocional de la madre. En este contexto, la mujer busca constantemente la cercanía y el respaldo de su madre, tanto para decisiones cotidianas como para apoyo en momentos difíciles. Esto puede deberse a una necesidad no satisfecha de afecto o seguridad que la madre parece poder ofrecer mejor que su pareja. 2. Falta de prioridad a la pareja. La mujer tiende a poner a su madre en primer lugar. Grave error. Restando tiempo y energía a la relación con su pareja. La madre, de alguna forma, asume el papel central en su vida emocional, mientras que la pareja se convierte en una figura secundaria, generalmente considerada más como una compañía que como un compañero con quien compartir intimidad y apoyo mutuo. 3. Uso de la pareja como figura de apoyo superficial. La mujer podría esperar que su pareja simplemente esté allí, como una presencia constante, sin generar una conexión emocional profunda. La pareja, entonces, se convierte en una compañera de vida más que en una fuente activa de apoyo emocional, mientras que la mujer sigue volcando sus necesidades afectivas en la madre. ¿Qué consecuencias va a llevar este tipo de situación que se viven en muchos casos de hijas cuidadoras que además están casadas o viven en pareja y que dependen emocionalmente de la mamá, que la mamá es todo, la mamá es lo más importante desde que se levantan hasta que llega la noche? Consecuencias para la relación de la pareja. 1. Desconexión emocional. Si la mujer no le da importancia necesaria a su pareja y mantiene su vínculo emocional con la madre, la relación se vuelve superficial e insatisfactoria. La pareja puede sentirse, y de hecho se siente, abandonada, ignorada o poco apreciada, lo que puede llevar a la desconexión emocional y al distanciamiento. 2. Frustración y resentimiento en la pareja.
la pareja puede sentir que no está siendo tratada como una prioridad. Esto puede generar sentimientos de frustración, de celos, de resentimiento, especialmente si la mujer no reconoce ni aborda sus necesidades emocionales. Eventualmente, la relación puede deteriorarse si no se toman medidas para equilibrar los vínculos. 3. Falta de intimidad y crecimiento juntos. Las parejas se desarrollan también a través de la intimidad emocional, la confianza y el apoyo mutuo. Si la mujer sigue priorizando a su madre, la relación de pareja pierde la oportunidad de crecer en estos aspectos. Esto puede afectar la calidad de la relación y de hecho lo hace, dejándola estancada o superficial o inclusive rompiéndose parejas. Consecuencias de este tipo de relaciones tóxicas, de este tipo de mamás enfermas de demencia, pero que ha prevalecido en ellas durante años el egoísmo, la manipulación, la soberbia, la grosería, la dominación, la prepotencia, el egocentrismo. Consecuencias para la mamá. 1. Exceso de control sobre la vida de la hija. La madre puede, sin quererlo, mantener una posición de control sobre la vida de la hija, afectando su capacidad para tomar decisiones autónomas. Esto puede generar tensiones, especialmente si la hija comienza a sentir que su madre está invadiendo su vida adulta y su relación de pareja. 2. Culpa y presión. En algunos casos, la madre puede sentirse culpable por depender tanto de su hija para su bienestar emocional, y esto puede crear una relación de codependencia que resulta perjudicial para las dos, impidiendo que la hija desarrolle su propia independencia emocional y reduciendo la calidad de la relación madre e hija. En resumen, lo más importante, el mensaje más importante para todas aquellas cuidadoras, hijas que lo están viviendo. La dependencia emocional de una mujer hacia su madre, mientras no prioriza a su pareja, genera una serie de dinámicas perjudiciales tanto para ella como para sus relaciones. A medida que la mujer sigue buscando en su madre lo que debería de encontrar en su pareja, se corre el riesgo de perder la autonomía emocional, experimentar una desconexión en la relación de la pareja y perpetuar patrones de dependencia poco saludables. Es esencial que tanto la mujer como su pareja trabajen juntos en el fortalecimiento de su relación emocional, buscando un equilibrio entre el afecto hacia la madre y la creación de un vínculo profundo y maduro con su pareja. En resumen, quiérete, ámate, hazte respetar, no olvides tu vida, defiende tu presente, defiende tu matrimonio, defiende tu pareja, que tu mundo no sea solo la prioridad de tu mamá, que no sea desde que te levantas hasta que llegue la madrugada y te vas a la cama, sea tu mamá, porque al final terminas en una relación que, aunque tú no te des cuenta, porque la mayoría de hijas que tienen esta problemática, que han tenido que ir a psicólogos luego para superar y para reconocer el daño que su mamá le llegó a hacer con este tipo de conducta, de manipulación, de culpabilidad, de prepotencias, de egoísmos, de narcisismos, de dominación. Y es muy triste, como yo les digo, de que ya bastante dura es esta realidad, esta enfermedad, para que además tú, como mujer, como hija, como persona, te pierdas en el camino. Así que quería de nuevo hablar de este tema. Como les digo, en el canal hay tres videos que hice también hablando de este tema. Como les digo, sé que no es un tema ni tan siquiera que a mucha gente le gusta dar su opinión, porque yo también he aprendido después de tantísimas conexiones con cuidadores, con cuidadoras, con familias, con confesiones que te hacen, con observaciones que una hace también a nivel profesional, y te das cuenta de que es un tema tabú, como muchas veces el sexo sigue siendo tabú, o hablar de la muerte sigue siendo tabú.
y la gente simplemente se resigna, espera en Dios y espera a que la historia finalice, a que un día u otro ese papá o esa mamá finalice para retomar luego su vida. Y no se dan cuenta, como les estoy diciendo, de que luego quedan muchos problemas emocionales que tendrá que trabajar esa hija, sin pensar en todo lo que habrá ido perdiendo de su propia vida en ese camino. Como siempre, gracias por escucharme. Quería hacerlo porque, como les digo, hay muchas mujeres que están sufriendo esto, que es una realidad, pero que no son capaces de luchar por sí mismas, que no son capaces de defender su propia vida, su derecho a su intimidad, a su vida, a sus decisiones, que han perdido la libertad de tomar decisiones si no es siempre teniendo a la mamá al lado, de que no toman decisiones en pro de ella o de su marido o de su pareja si la mamá no se incluye en esas decisiones, si lo más importante siempre es que la mamá lo tenga todo, esté como una reina, y no importa cómo estés tú o cómo esté tu marido o cómo esté tu relación. Es muy importante que uno aprenda a quererse, a quererse. Solo tenemos una vida, de la misma forma que nuestros papás hicieron su vida. Como siempre, ahí lo dejo. Gracias por ver el canal, gracias por escucharme. Abierto los comentarios, comenta. Explica si quizás también es tu situación, o lo has vivido, o te ha tocado, o quizás te tocó una suegra así, también con este tipo de condicionantes emocionales, ¿no? Y del daño que realmente hacen y luego dejan, y cuesta mucho, a veces, de sanar ese tipo de daño. Gracias, comparte el canal y hasta el próximo.